Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Fundación Hay Derecho, estos espacios donde hablamos con expertos de la actualidad jurídico-política. Hoy venimos a hablar del libro que ha publicado recientemente Juan Mora Sanguinetti, La factura de la injusticia, sistema judicial, economía y prosperidad en España, de la editorial Tecnos. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Muchas gracias, Alicia. Un placer estar aquí. Juan es economista titulado en el Banco de España Eurosistema, es abogado y vicepresidente de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC, aunque todo lo que vamos a hablar hoy aquí va a ser una intervención a título personal y, por supuesto, no representa las opiniones del Banco de España. Juan, en este libro presentas con datos claros y objetivos un mapa general de la justicia en España e indicas cómo su buen o mal funcionamiento puede tener un gran impacto en la vida de los ciudadanos y el funcionamiento de la sociedad. Me gustaría que nos explicaras, tras esta investigación que has desarrollado, cómo afecta la justicia a la economía y al bienestar de los españoles. Pues muchas gracias. Es una pregunta importante porque creo que, de hecho, motiva el desarrollo del libro. Y es que, en corto, claro, desde una perspectiva jurídica o desde una perspectiva como juristas, por supuesto sabemos que la justicia es sin duda una defensa frente, por ejemplo, a las posibilidades de expropiación del sector público, por ejemplo, aquellas que sean injustas, o, por ejemplo, una barrera frente al oportunismo que siempre se da casualmente en las relaciones privadas que tenemos de los contratos con empresas o entre ciudadanos y ciudadanos. Sin duda todo eso es verdad, pero muchas veces se olvida que la justicia es también un enorme y muy importante instrumento de desarrollo económico. De hecho, citando a un gran premio Nobel, él nos recordaba que en el muy largo plazo, el principal motivo de diferencia entre los países que observamos que están desarrollados y aquellos que no lo están o que están subdesarrollados es precisamente la seguridad jurídica que muestran, la fiabilidad. Y eso es lo que proporciona el sistema judicial. En otras palabras, si queremos que España en el muy largo plazo siga siendo un país desarrollado o lo sea todavía más comparado con otros países, sin duda una gran estrategia general de inversión y de cuidado es pensar en cómo mejorar el sistema judicial. Y adentrándonos ya en este sistema judicial, ¿cuál es actualmente la situación real de la justicia en España? Pues precisamente esta pregunta es una pregunta que lleva a dar un no titular, es decir, a dar una información que posiblemente nunca sería portada de prensa, porque contradice hasta cierto punto el conocimiento común o aquellas afirmaciones que se escuchan en muchas ocasiones en, podríamos decir, charlas de café o charlas de cafetería. Y es que si uno mira el sistema judicial con datos de forma cuidadosa y se comparan los datos españoles con metodologías sólidas con los datos de otros países de nuestro entorno, las grandes economías a las que nos queremos parecer, las economías europeas, pero también a nivel internacional, el resultado es que el sistema judicial llanamente está en el montón. Es un sistema judicial que funciona normalmente, funciona de forma muy similar al del resto de economías, está en la media. Por tanto, no es verdad en absoluto a nivel estadístico, viendo las cosas con cuidado, que tengamos un mal sistema judicial. No es cierto. Otra cosa distinta, por supuesto, es que haya zonas o áreas de mejora. Eso sin lugar a dudas. Pero, por tanto, en resumen, el no titular, que por supuesto, como digo, no abriría la prensa, es que España tiene un sistema judicial muy comparable con el del resto de países. A pesar de ser comparable, como has indicado, hay aspectos que pueden mejorarse. Entonces, sí que me gustaría preguntarte por eso, ¿por qué problemas tiene actualmente el sistema judicial en España? Claro. Bueno, como resumen de inicio, digo, por ejemplo, el coste de uso del sistema judicial español similar al del resto de países. La duración de los procedimientos similar al resto de países. La predictibilidad similar al resto de países. Siempre hablo de medias. Por supuesto, habrá países mejores y países peores. Pero claro, esa media, que nos puede parecer hasta cierto punto anestésica, esconde problemas importantes. Y siempre me gusta destacar dos. En el libro destaco dos, entre otras, pero destaco dos de ellas que creo que son preocupantes. El primero es que si la justicia es un poder central del Estado y tendría que manifestarse de forma similar en cada lugar
de España y defender de la misma manera a las empresas, a los ciudadanos de cada lugar de España. Esto no es verdad, esto no se produce de esa manera. Hay enormes diferencias en la eficacia de la justicia a nivel regional. En general, por ejemplo, se observa como resultado muy general que habría, por supuesto, que desmenuzar y analizar con cuidado, pero en general puede verse los datos que aquellas regiones y comunidades autónomas más pobladas, con esto hablo, por ejemplo, de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid, tienen sistemas judiciales mucho más congestionados que, por ejemplo, Castilla y León, País Vasco, Navarra. Puede que haya un componente poblacional, se pueden analizar muchas circunstancias dentro de este debate, pero lo que debe preocuparnos es que hay unas diferencias enormes. La media, como digo, es una media internacional, pero claro, el detalle cuando uno baja a un nivel más desagregado es que hay sistemas judiciales más congestionados que otros y más diferenciados unos que otros. Digamos, entre otros múltiples problemas o atenciones que tendríamos que dar, yo destacaría otro, y es que esta media esconde una circunstancia, creo, importante, que es la del estancamiento. Estamos en la media, pero no podemos observar una mejoría en absoluto perdurable, ni una mejoría realmente observable en los últimos años. Los últimos años no hablo de los últimos 5, hablo de un periodo más largo. No estamos observando una mejoría en el sistema judicial como sí se ha observado en largo plazo en otros poderes del Estado. Me gustaría ahora preguntarte por esa relación que planteas entre el funcionamiento de la justicia y el impacto económico. Me gustaría que nos concretaras un poco cuál es exactamente el impacto económico que tiene el funcionamiento de la justicia en España. Pues te comento que es posible realizar algunos análisis muy concretos de impacto, más allá de la afirmación que podamos extraer, quien mencionaba al principio, de Douglas North, acerca de que en el muy largo plazo, pues por supuesto lo que importa de verdad para que un país se desarrolle es su fiabilidad o su seguridad jurídica. Cabe pensar que si esa afirmación es cierta, que lo es, claro, haya manifestaciones muy concretas ya a nivel de mercado sobre esas mejorías, esos beneficios que nos proporciona el sistema judicial, que funciona bien. Y te digo, el libro bebe o se basa en unos 15 años de estudios estadísticos y econométricos sobre este tipo de impactos. Y por dar unas pinceladas, por ejemplo, cada punto de congestión judicial, en otras palabras, si fuéramos capaces de mejorar un punto la congestión judicial, cuesta unas 3.400 viviendas en alquiler en Madrid o unas 3.100 viviendas en alquiler en Barcelona. Resolviendo un poco esta frase, si consiguiéramos mejorar la eficacia de los juzgados en un solo punto de congestión, mejorar esa congestión en un punto, Madrid lograría 3.400 viviendas en alquiler. Hablando del caso de Madrid, por ejemplo. Esto es, por ejemplo, la capacidad de alojar a todos los estudiantes de doctorado, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Madrid. Claro, evidentemente es una medida que es tangible, que es algo que afecta incluso a aquellos que no litigan, porque el sistema judicial afecta a todos, también a aquellos que no litigan, precisamente por estos efectos que esas son hasta cierto punto indirectos. También el sistema judicial afecta de otras maneras, y es que afecta al tamaño de las empresas, afecta al emprendimiento, afecta al acceso al crédito, afecta, sin lugar a dudas, a múltiples aspectos de la economía. Y esto nos debería preocupar porque, por ejemplo, el tamaño de las empresas tiene que ver mucho con la productividad de la economía española. Y la productividad de la economía española, que es un problema que tenemos que siempre mostrar atención a él, la productividad es baja. De ahí, por tanto, que podemos pensar que el sistema judicial, su mejora, es un instrumento también para lograr mejoras en ese gran problema que es la productividad. Y ante estos problemas que acabas de señalar, ¿qué soluciones se pueden plantear? Pues gran pregunta. Hay que abandonar, por tanto, la afirmación que lanzaba al principio sobre que estamos en la media cómoda y pensar que si importa tanto para el desarrollo y para nuestro bienestar, hay que poner soluciones en el sentido de no solo preservar esa media, sino mejorar para que de verdad sea un instrumento real que tire de nuestra economía y tire de nuestro bienestar. ¿Mejoras o posibilidades? Bueno, pues claro, no hay que olvidar nunca que la mejora del sistema judicial no es solo pensar en lo que ocurre con los jueces y magistrados, también es
cuestión de pensar qué ocurre con la otra mitad que importa tanto, que es, por supuesto, cómo actúan los abogados, los ciudadanos y las empresas y qué circunstancias tienen. Hay que pensar en las dos, digamos, las dos mitades de la naranja. Pero yendo muy en concreto, para no hacer una gran reflexión, sino algo un poquito más corto, por el lado judicial, sin duda, los datos y los análisis muestran que la tecnificación de los órganos judiciales, sin duda, tiene efectos beneficiosos. Por ejemplo, cabe pensar en, bueno, pues con un presupuesto dado de justicia, reflexionar sobre en qué partidas estamos invirtiendo más o menos. Y hay diferencias a nivel del país. Con esto me quedo con una frase que ya lanzó en su momento Santos Pastor, hablamos del final de la década del año 2008. Santos Pastor, que fue un gran analista económico del derecho, nos decía: es necesario y hay que invertir en justicia, pero no tal vez en todo, sino hay que pensar en qué concretamente, ¿no? Pues de la tecnificación es sin duda una de las patas de una posible mejoría. La continua mejora en las estadísticas judiciales, que por cierto tenemos muy buenas estadísticas y hay que agradecer su gran labor en ese sentido al Consejo General del Poder Judicial. Ahondar en la mejora estadística, sin duda, porque eso permite desarrollar nuevas técnicas de gestión que identifiquen los problemas. Y digo también una solución o una columna de mejora exterior del sistema, y es sin duda apostar por los mecanismos ADR, es decir, los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Con esto digo la mediación, el arbitraje o la conciliación. ¿Por qué? Porque pueden detraer carga de trabajo al sistema y pueden permitir, por lo tanto, que el sistema pueda centrarse tal vez en problemas que sean más centrales o mollares, sin lugar a dudas. Por supuesto que habría que hablar de otras medidas también, pero bueno, creo que como resumen podríamos hablar de estos dos bloques. Esto sin duda da para una charla muchísimo más larga que podremos seguir manteniendo en más espacios de la Fundación. Juan Mora Sanguinetti, ha sido un placer poder escucharte y que hayas compartido estas reflexiones con la Fundación Hay Derecho, y también, por supuesto, felicidades por este libro, que es la culminación de una investigación de hace años, y animo a todas las personas que nos seguís a la Fundación que lo leáis, porque realmente aporta reflexiones muy interesantes entre la justicia y la economía, como acabamos de escuchar a Juan. Juan, ha sido un placer. Esperamos que poder contar contigo en próximos espacios también de la Fundación. Muchas gracias, ha sido un honor poder participar. Y muchísimas gracias también a todas las personas que nos escucháis a través de las distintas plataformas. Animaros a que nos sigáis escuchando en estos espacios y que colaboréis con la Fundación también para que podamos seguir desarrollando nuestra labor de defensa del Estado de Derecho. Nos veremos en el próximo podcast.